Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en estos estudios que estamos trayendo, estos breves estudios del libro del Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 18, como ustedes saben, y seguimos tratando entonces los juicios de Dios sobre la faz de la tierra, y ya habíamos llegado al versículo 19 en la audición anterior, y ahora vamos a continuar leyendo y tratando de reflexionarlo al versículo 20 de Apocalipsis 18, que dice, hablando de Babilonia la Grande: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Recordamos que habíamos hablado de la destrucción que Dios había hecho a la misma Babilonia, aquella que dice grande ciudad, dice la Escritura, pero que está figurativamente sobre todas las ciudades donde se comercializa, principalmente las ciudades grandes de sobre toda la faz de la tierra, donde se hallan todas las maldades y toda la concentración del fruto del trabajo del hombre fuera de la voluntad de Dios. Y aquí en el versículo 20 acabamos de leer entonces, alégrate sobre ella, dice cielo, vosotros santos, apóstoles y profetas. Allí estamos también nosotros en la palabra santos. Que se alegren, dice, porque la destruyó. Porque no debemos olvidar que Dios es un Dios de venganza. Dios se venga de sus enemigos. Dios trae venganza también de lo que los hijos de Satanás, los obradores de maldad, han hecho a través de toda la historia a los hijos de Dios. Los han perseguido, los han torturado, los han matado, le han hecho la vida imposible. Cosas que el hombre o la mujer hacen sin pensar el daño que están haciendo y sin pensar las consecuencias de que hay un Dios vengador. El Salmo 94, versículo 1, precisamente dice, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Le está pidiendo el salmista que se muestre. Y Dios se va a mostrar. Por eso dice, bienaventurados los que tienen, dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y dice la versión antigua, porque ellos serán hartos. Va a haber entonces venganza. No solamente ni viene una persona aparte a la eternidad, si no ha creído en el Señor como su único y suficiente Salvador, si no ha creído en la gracia de Dios, que es un regalo que nos da, y no se ha abrazado a la fe del Evangelio, va a la eterna condenación ya manifestándose entonces en el juicio de Dios, en el infierno. Como dice la palabra de Dios en el relato del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, que no es ni ninguna parábola ni ninguna metáfora que explique una verdad. Porque cuando dice el modernismo que esos son metáforas que están escritas para explicar una verdad más profunda, por favor, explíqueme, ¿cuál es entonces la verdad? Porque allí habla de un rico que murió y fue sepultado y alzó sus ojos en los tormentos eternos. Dígame, por favor, explíqueme. ¿Usted qué hace esa afirmación? ¿Cuál es la verdad entonces si eso es una mentira? ¿Que el Señor nuestro Jesucristo va a tomar una mentira para explicar una verdad? Si dice que alzó sus ojos en los tormentos es porque le pasó en el infierno. Entonces empiezan a hacer esa jugarreta de palabras diciendo que ahí lo que quiere decir en realidad, y entonces ponen palabras de la Septuaginta, una versión envenenada de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y la mezclan y para confundir a las almas, para que en definitiva no crean lo que la palabra de Dios dice. Pero entonces seguimos y continuamos en el libro del Apocalipsis, y el verso 21 de Apocalipsis 28 dice, y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en la mar diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca más será hallada. Aquella grande ciudad que dice que tira una piedra grande, ¿no?
sobre, sobre la mar. Y hay una película que anda bollando por ahí todavía, desde hace bastante tiempo, hace un tiempo atrás, en donde precisamente donde cae un meteorito desde el cielo, ¿no? Y cae sobre el mar y ese mar avanza y está sobre la ciudad de Nueva York y la cubre toda de agua, ¿no? Esos son, por supuesto que son fábulas, pero ayudan a pensar un poco lo que pueden llegar a ser los juicios de Dios. Porque ¿qué le cuesta el Señor a través de un ángel mandar tirar un meteorito de esos gigantes en las ciudades en donde están sobre la costa, y hacer invadir el mar y provocar entonces lo que puede llegar a ser una especie de tsunami y destruir toda esa ciudad? Entonces estamos hablando de que, fíjense que muchas ciudades gigantes de este mundo están sobre la costa, ¿verdad? Como precisamente la que nombré, como Nueva York, como Tokio, como Roma, como tantas otras ciudades, como Shanghái, como Buenos Aires, como San Pablo, como Río de Janeiro y tantas otras ciudades en tantos lugares del mundo que tienen grandes puertos, donde hay un gran desarrollo comercial, donde entra y sale mercadería. Qué fácil es para Dios hacer un juicio entonces de esa magnitud. Y aquí dice entonces, como acabamos de leer, entonces que echó la mar, diciendo con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca más será hallada. El Señor va a utilizar distintos juicios que no son solo figurativos, como dicen, son puras figuras. Emplean, dicen que son tantas figuras que en definitiva no creen en nada. La palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor nuestro Jesucristo, precisamente en Juan 17. Y dice el versículo 22, dice, y voz de tañedores de arpas y de músicos, de tañedores de flauta, de trompeta, no será más oída en ti, y artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti, y el sonido de muela no será en ti oído. Bueno, acá entonces nos está explicando en otras palabras más antiguas para que las distintas generaciones que han tenido acceso a la palabra de Dios puedan entender. Está hablando entonces de que las grandes empresas y de los grandes magnates, de aquellas megas empresas que existen ahora, que son las que en definitiva mandan a los gobiernos, porque precisamente los grandes mercaderes y las grandes empresas son los que manejan a los gobiernos como títeres, porque de acuerdo a esos intereses es que se maneja la tierra. Después, cuando se reúnen los mandatarios de distintos países del mundo, no hacen más que obedecer órdenes, cada uno de acuerdo a los intereses comerciales que tiene. No es otra cosa. Entonces dice que allí, en este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Que no habrá más artífice, no habrá más oficio, no serán más halladas en ti. Se acabó todo tipo de comercio y se acabó todo tipo de emprendimiento, porque allí los juicios de Dios ya hacen terminar todo el sacrificio humano. No se olviden que la palabra de Dios dice en los proverbios, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Quiere decir que todo lo que el hombre hace fuera de la voluntad de Dios, no, yo lo hice con gran sacrificio, es el sacrificio de un impío. Porque ese sacrificio de lo que él pone sobre sí mismo y sobre su propio mérito, el haber logrado lo que logró. No sirve para nada. Entonces aquí vemos que todo eso, y dice, no habrá más tañedores, no va a haber más grandes orquestas, como se amontonan ahora, hacen una orquesta y hacen un gran espectáculo donde van allí y gritan enfervorizados para grandes músicos con grandes orquestas, en donde van decenas de miles de personas y se amontonan allí. Muchos se drogan también para poder entrar en un buen éxtasis de emoción. Y allí también todo eso se va a terminar. Manejan millones de dólares, como se dan entre tantas injusticias que se dan en la tierra. Esos grandes cantantes, grandes famosos que viven en lujuria,
y que no son otra cosa que instrumentos en las manos de Satanás, precisamente para enviar almas a los tormentos eternos cantando. Pero acá se les acabó hasta la música, los grandes tañedores, como dice. Y por último, en este versículo 22, dice, y el sonido de muela no será más en ti oído. Toda la gastronomía, todo eso que te pasan mostrando, precisamente para ir tentando a la gente, para tratar de consumir y mover el mercado del consumo. Bueno, no tiene nada que ver los que trabajan en eso, por supuesto que Dios los bendiga y los prospere. Pero sin embargo, sí, lo que está diciendo, que todos aquellos que tienen acceso a muchas cosas y que se las pasan mostrando a quienes no la tienen, uno de los tantos y de las tantas cosas que vemos, de cómo se muestra cuando las personas comen bien y le muestran a nosotros, y tal vez haya tantos miles y miles de personas que no tienen acceso a eso, pero sí tienen una pantalla, ¿no? Una pantalla tiene, porque el diablo se ha encargado en toda la tierra de dejarnos a todos una pantalla. Y dije el diablo a dejarnos a todos, sí, porque el mismo elemento de ciencia se puede utilizar para el bien o para el mal. Ya le dijo el Señor, del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él. Quiere decir que el mismo elemento de ciencia, como este que yo estoy utilizando ahora para predicar el Evangelio, lo puedo utilizar metiendo los dedos en sus botones para el mal, para corromperme, para que mi mente navegue sobre todas las cosas malas de la tierra. Pues entonces aquí tenemos que todas aquellas cosas que las muestran y pasan mostrando a través de las propagandas y de las cosas que muestran, bueno, y hacen daño a tanta gente, nunca se fijan en ese detalle, ¿verdad? Y dice el versículo 23, y luz de antorcha no se alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías toda la gente se han honrado. Dice que no habrá más luz, y tenemos que hacer énfasis de que no habrá más de luz espiritual ni luz física. Va a haber como un gran apagón en donde no se podrán ver. Y entonces también tampoco van a tener acceso a ese tipo de explicaciones en donde se encendían sus propias antorchas y tenían esa luz pasajera, en donde engañados en su propio corazón, porque no nos debemos olvidar lo que dice Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Porque el hombre se engaña de su propio corazón creyéndose que es bueno, que hace todo el bien que puede, que no le hace mal a nadie y que por eso si hay un Dios lo tiene que perdonar. No te va a perdonar nada si pensás así. Necesitas a Jesucristo. Y dice entonces el versículo 24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces allí, haciendo referencia a la sangre de los mártires de a través de toda la historia, esta gran Babilonia la grande, la cual está siendo liquidada en los últimos tiempos de la gran tribulación, donde Dios las traerá a juicio, y ahí la necesidad de, para no vivir todos estos horrores que se han de desarrollar en la gran tribulación, en cada mensaje hacemos referencia. ¿Tenés a Cristo en el corazón? ¿Has creído en Cristo Jesús como tu Salvador? ¿Le has pedido al Señor que te salve y que venga a morar a tu corazón? Estás a tiempo de hacerlo, para que todas estas plagas que se han de desarrollar en ese tiempo que le llamamos la gran tribulación, que en muy pocos días ha de comenzar, vista todas las señales que están dadas de las revueltas, de los problemas, de las dificultades ya insostenibles desde todo punto de vista. Sabemos que estamos a las puertas de la venida de Cristo, donde el Señor ha de venir a buscar a los suyos y donde ha de llevar a la iglesia a los que hemos creído en Cristo Jesús como tu Salvador, en el cual podés abrazarte a esa promesa si crees. Que Dios te bendiga, y en la próxima edición nos encontraremos con otros detalles de la gran tribulación, en a tiempo y fuera de tiempo.